A esta guarida estamos con Jorge pendientes de los resultados, pendientes del análisis también. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo has amanecido hoy? Triste. ¿Por qué? Por lo que pasó ayer en la cancha de Independiente, que después lo vamos a comentar, pero es una cosa terrible que nos define. Es el club de Jorge. En claro, Argentina, pero nos ¿no? define como sudamericanos, ¿no? A ver, dos palabritas, ¿qué ha pasado? Dos palabras, casi fue una tragedia. La violencia en el fútbol, no importa quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa, ¿no? Era un partido entre Independiente de Avellaneda en Argentina y Universidad de Chile, por supuesto, en la cancha de Independiente. Se jugó el primer tiempo, un gol de la U de Chile, otro gol de Independiente. Se entró al segundo tiempo y a los minutos se empezaron a agarrar en las tribunas. La Universidad de Chile, los hinchas de Universidad de Chile, no había policía. Total, le cuento el final de la historia, se canceló el partido, pero ahí obviamente no mostraban las tribunas y solamente veíamos a los jugadores decir, paren, calma. No hubo calma, lo que hubo es heridos, hasta se habló de muertos, no se ha confirmado nada. Pero qué tristeza, lo que tiene que ser una alegría, lo que tiene que ayudarnos a vivir con más alegría, termina siendo una muestra de violencia. Pero ¿lo dije bien? Terrible. ¿Estás de acuerdo muy con bien, lo que dije? Muy bien, pero a ver, las personas, nuestros televidentes, nuestros seguidores, no alcanzan a comprender el grado de violencia que hubo en este episodio, que afortunadamente, o por milagro, nadie murió, pero ¿cómo sería que a la media hora de que sucedió esto, no salió en cámaras? El presidente de Chile, Boric, estaba sobre el tema y fue digamos, su agenda era el partido por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pero esto ya pasa siempre en Sudamérica, por eso cuando yo digo permanentemente, soy muy renuente en este comentario, cuidemos lo que tenemos en Bolivia, cuidemos que se pueda sentar un bolivarista con un stronguista y que salgan, yo el primer día... Un bluminista con un wistermanista, todavía podemos hacerlo. Sí, el primer día que fui a ver un clásico y terminó el partido y bajábamos por la tribuna y bajaban con la camiseta de Strong, el otro con la de Bolívar, el otro con la de Strong, yo digo, esto es un milagro de Dios. Entonces hay que cuidar ese pacifismo que hay acá. Propongo, tan así está la cosa, tan grave, que propongo que hagamos un No sean malos al final del programa. Dale. Y ahí lo tratamos en detalle. Vámonos a Víctor Hugo Romero, que como siempre cumple con su tarea. A ver, Jorge, ¿tú lo lees? Como su gobierno nacional, hacemos entrega de este material para la lucha contra incendios. Muy pomposo. ¿Qué hay abajo? 3 baldecitos, creo. 3 baldes de agua. Sí. Terrible, ¿no? Yo creo que Víctor Hugo no votó al MAS. Y me parece que es muy crítico, sobre todo al gobierno de Arce, ¿no? Le da un palo. Sí, la tiene con el gobierno de Arce. Pero bueno, y el palo también es merecido, ¿no? Sí, la gestión económica creo que todos queremos darle hasta más de un palo. La noticia es que el gobierno decretó la emergencia, ¿cómo se llama? Por el tema de los incendios, ¿no? La emergencia nacional. Esto es todos los años, es un tema de todos los años. Y se cruza con el panorama político, ¿no? Hablando de panorama político, tenemos ya un cómputo
casi completo. Si entramos, por ejemplo, a El Deber, vamos a ver, ahí están los resultados en El Deber al 98.9%. Esto es casi el 99%, falta una nadita. ¿Qué tenemos? A ver. A ver, bueno, primero Rodrigo Paz con 32.16%. Segundo, Jorge Tuto Quiroga, 26. Ahí lo vamos a ver con el gráfico con las caritas, me parece más simpático. Me gusta más, sí, 32.16 entonces Rodrigo Paz, 26.63 Jorge Tuto Quiroga. Hasta acá, miren, hasta acá 26 a 32, ¿cuántos puntos hay? 6, casi 6, 5. 6, sí, casi 5.50, justo, 5.50. No, o sea, es poco, no es poco, son 5 puntos entre el primero y el segundo. Vámonos ahora sí, al tercero, 19.78, Samuel Doria Medina. Sí, y acá también hay que hacer un alto. A ver. ¿Por qué? Porque aquí ya no están contados los votos nulos y los votos en blanco. Sí. ¿Qué significa esto? Que la proclama de Evo Morales obtuvo el 19.2 aproximadamente. Entonces casi empató el tercer puesto. Sí. Hay que ver, Medina. Exactamente, hay que ver quién gana, si el voto nulo promovido por Evo Morales o Samuel Doria Medina o la fuerza de Samuel Doria Medina. Esto para el análisis. Segundo apunte sobre esto mismo. Como ya no se toman en cuenta los votos nulos, estas cifras suben un poco porque la torta se reparte sin los votos nulos. Por lo tanto, 32.16% está más elevado de lo que pudo haber sido si votaban los nulos, ¿no? Sí, esto habla... Es decir, si votaban por algún candidato, quiero decir. Esto habla todavía del poder electoral de Evo Morales, que con un simple pedido a sus seguidores, en el término de 2 semanas, consiguió lo mismo que Samuel Doria Medina en 3 meses de campaña y con menos dinero, calculo. No, con mucho más dinero, obviamente, Samuel Doria Medina. Dum dijo acá que calcula que puso 1 millón por punto. $1 millón 19 millones. Esta es una especulación, como a nosotros como periodistas, ¿no? Lo dijo un entrevistado y nosotros lo estamos repitiendo, no tenemos certeza. Pero es un cálculo que ha lanzado un ex candidato. Vamos a lo que yo he llamado el centro, el sándwich por la votación, ¿no? Tanto Andrónico Rodríguez como Manfred Reyes Villa, 8.49, 6.65. No se movieron de ahí, ¿no? Ellos se quedaron como ahí, al medio del sándwich, sin mucho movimiento, y no son precisamente el jamón ni el queso del sándwich, ¿no? Son dos candidatos que esperaron muchísimo más y nada que ver, se quedaron ahí, debajo del 8%, 8.49. Esto por el reparto de los votos nulos también. Sí, y luego viene la tercera categoría, que son los perdedores. Entre los perdedores, el ganador entre los perdedores del Castillo con un 3.18. Creo que sí se cumplió esa hipótesis de que iba a subir, pero no subió gran cosa, ¿no? No subió gran cosa. En la campaña le decían el 2%. A Lucho Arce también le decían el 2% por su apoyo en las encuestas. Bueno, ahora es el 3% del Castillo. Hay quien dice que solo comienza su carrera política y que lo podremos ver no necesariamente en el MAS, no necesariamente en la izquierda, que del Castillo se las trae y que esto es solamente el inicio. Repito lo que dijo algún analista. Luego tenemos a Johnny Fernández, 1.67%, y Pavel Arancibia con el 1.Aracena con el 1.45%. Gracias, Jorge. Y este es el trío de los perdedores. ¿Algo sobre este trío? No, yo creo que esto hay que tener un gran ímpetu para volver a presentarse, ¿no? Después de esto. Ahora, en el caso del Castillo, como bien dijiste, es una persona muy joven, 36 años. Yo creo que va a reincidir, va a reintentar en alguna otra oportunidad. Y bueno, vamos a decir la verdad, no es un candidato que seduzca
Eduardo del Castillo. Ah, pregúntales a las chicas si no les seduce. De Bueno, guapo no lo La chica baja. no lo sé. Yo no me seduce para nada, pero a lo que voy es que tampoco él tuvo que luchar contra este gobierno, ¿no? Tuvo que tomar distancia, ¿no? Y decir, por favor, pongan soluciones. Un momento de esos me llamó mucho la atención. Se apartó y empezó a reprochar al propio gobierno, ¿no? Sí. Rumores dicen que hubo más de un conflicto entre Arce y Choquehuanca por la idea de bajarse, no bajarse, mantener a Del Castillo, ¿no? Ahí está. Ahora, esto dicho, no es que el ser joven nos garantice un futuro en la carrera política. Me parece que tiene más herramientas políticas, no quiere decir que sea mejor o que sea más consecuente o que tenga buena fe o mejor fe respecto del otro candidato, Del Castillo. Me explico. Del Castillo y Andrónico Rodríguez son los dos candidatos más jóvenes, pero me parece que Del Castillo puede tener un camino con más posibilidades en la política, así lo digo, no en la izquierda, en la política. No me sorprendo si mañana veo a Del Castillo más al medio, más a la derecha, porque ha ido y venido, no siempre ha estado en la izquierda Del Castillo. Me parece que calcula más, tiene más habilidades políticas, en el sentido estricto de lo político, ¿no? Mientras que Andrónico Rodríguez, me parece que lo sacaron verde de la canasta. ¿Qué te digo? Es, por supuesto, una opinión mía. No soy analista, pero me parece que lo sacaron verde de la canasta. No veo que Andrónico tenga ese futuro. Me parece que más bien está pesando sobre Andrónico el desastre del más que el Del Castillo, fíjate. Mirando este gráfico, hay un reflejo de quienes han perdido más. Yo creo que Doria Medina, que todo el mundo sabe que ha puesto muchísimo dinero en esta campaña, porque vos prendías la televisión y la veías en todos los canales, sí, ¿no? La publicidad en las calles, en las redes. En las redes, en todo. Entonces la publicidad visual, estática de la calle también. Entonces, él es uno de el primer gran perdedor de esta contienda electoral, que además puede que lo aleje para siempre de la pretensión. Perdió las elecciones, pero también perdió plata, ¿no? Claro, y puede ser que lo aleje para siempre de la pretensión de ser candidato. El que le sigue es otro de los grandes perdedores, que es Andrónico. Se quiso separar, o sea, ir por su cuenta. Fue por su cuenta. Por eso. Y fue y así rotundo. Le fue. Y así le fue. Rotundo su derrota. Sí, ahora ojo, Evo Morales tampoco está entre los triunfadores. Evo Morales, con su buen porcentaje de voto nulo, tampoco está entre los ganadores, así que el MAS perdió por todo lado. No, y ahora vamos a hablar de Evo Morales. El que le sigue, no se le puede decir a Manfred que fuera un perdedor, porque nunca lo vimos ganador. Sí, pero fue ganador, porque cuando comenzó Jorge, antes de que vengan estas encuestas con los candidatos ya oficiales, Manfred se perfilaba como un candidato que tenía mucha simpatía. Comenzó como un globo grande, luego ya en el camino fue cayendo. A lo que voy, que de todas maneras yo creo que esta es su última aspiración presidencial. ¿De Manfred? Por edad, por una cuestión de edad. En el caso de Del Castillo, Del Castillo encarnó al gobierno y es el súper perdedor, porque entró en funciones con la ventaja del poder, ¿no? Claro, con un 55% y teniendo el aparato del poder termina con el 3%, ¿no? Johnny Fernández es otro que probablemente nunca más se presente. Y Pavel Aracena, yo no sé, es una cosa que yo no la puedo sí, difícil encasillar, ¿no? No sabemos bien cómo. Pero dijo cosas, dijo lo que se le ocurría decir, lo decía. Sí. Y bueno, en todo caso, para los memes y eso funcionó muy bien. Eso de un palumpa creo que nos distrajo un rato, ¿no? ¿Sabes qué sucede? En la política, la figuración es muy importante. Perdón. Una persona que diga, Pavel Aracena, y usted, ex candidato presidencial, es decir, lo va a poner en su tarjeta. No sé. Otra perdedora. ¿Quién? Eva Copa. Claro. Eva Copa se bajó. Salirse, bajarse es perder para mí. Ayer tuvimos un diálogo con Jerko Ilic, que fue una pieza de esta estructura, candidato a diputado. Al final no se presentaron y él dijo
que atacaron mucho a Eva Copa, que es por ser mujer. Yo digo, pero cuando fue candidata a la alcaldía y arrasó con más del 60%, ahí no hubo ataques. Ahora sí. Por ser mujer. Por ser mujer. Y bueno, ahí está Eva Copa, se fue. Y ahí sí, ¿por qué me acordé de ella? Porque cuando hablaste de esa caída del 55% de los votos al 3 punto algo de Del Castillo, es un tobogán político, ¿no? De bajada franca, peligrosa. Eva Copa lo propio, entró con más del 60%, arrasó y contra Evo Morales, ojo, porque Evo Morales no le puso el nidito como ella ansiaba, y pese a la indiferencia, por decirlo menos, de Evo Morales, arrasó. Y miren cómo está, se tuvo que bajar porque Yerko, el porcentaje no era enorme. Es nuestro gran amigo y volverá. Y por supuesto va a volver, pero porque me refiero a que tiene que analizar la candidatura de JP. Exacto, ¿no? pero a ver, yo por lo menos, en lo personal, no me quedé muy satisfecho de la explicación de por qué se bajó Eva Copa. Es decir, presiones, ella es mujer, la atacaron. No sé, le cebaron un mate frío, no hubo una explicación buena. Y yo creo que la explicación es muy sencilla, 1% tenía. Entonces dijo, ¿para qué voy a competir? Habrá que invitar a Jorge Richter también, a los dos, a Yerko Illich, a Jorge Richter, para ver un poquito cómo ven esto. Hay otro que es un gran perdedor. Esta elección deja grandes perdedores, y numerosos. A ver, otro perdedor. Los encuestadores. Mire, vamos a poner otra vez la gráfica de los resultados. ¿Por qué? Porque, ustedes fíjense, ahí tenemos hasta 3 semanas antes, o 4 semanas antes, 3. Rodrigo Paz estaba quinto con el 8%. Salió campeón con el 32%. Y eso que el 32 ya está sin el casi 20% de los nulos, ¿no? Infladito todo. Ya, todo está recalculado, ¿no? Potenciado. Sí, potenciado. ¿Por qué? Porque el 19.2 de los votos nulos se distribuyó. Más los blancos, hay que quitar los blancos también. O sea, se distribuyó entre los 8 candidatos. Y el ausentismo, aquí yo me pregunto, perdón Jorge, que te interrumpa tanto, pero es una bolsa que tiene que tener los nulos, los blancos, los ausentes, para poder recalcular estas... No, pero eso estamos hablando de votos válidos, ¿no? Los votos que sí se emitieron. Sí. El que no fue a votar, no fue a votar. No, pero ojo, el que no fue a votar existe, tiene alma el que no fue a votar, porque votó nulo, blanco o se ausentó. Quiero decir que sigue formando parte de la población y se expresó de alguna manera, o blanco o nulo, o se quedó a hacerse un choripán en su casa. Esa gente existe y no está de acuerdo con este panorama político. Pero bueno, ya te interrumpí. O no la movilizaron los candidatos como para ir a votar. Y entonces esta torta no es la población votante en su conjunto, es la población que votó por alguien. Pero bueno, a ver, para los encuestadores, Rodrigo Paz era 3 semanas atrás quinto con el 8%, ahora salió campeón con el 32%. Tuto Quiroga, a quien siempre se lo dio segundo, con el 19, el 18, sale subcampeón con el 26.6. Estos dos son ganadores, Jorge. Estos son los dos grandes ganadores y van a luchar. Eso de que se va a retirar Tuto Quiroga, yo no lo creo para nada. Él tiene todo un montón de gente atrás que lo apoyó, hay mucha plata invertida también, hay muchos intereses. Él va a seguir luchando en estos 2 meses para ver si gana la final. Y concentra el antimacismo mucho más que Rodrigo Paz, a quien le quieren colar la etiqueta de masista a todo precio, ¿no? Claro, acá empieza, el campamento de Tuto Quiroga ya empieza a trabajar sobre 2 ejes. Rodrigo Paz es el más disfrazado. Ni qué decir de Capitán Lara. Y es el Capitán Lara, que es un peligro. Eso es lo que dicen ellos, no lo que digo yo en este momento. Yo estoy reflejando lo que dice la gente en la calle. Bien, entonces los encuestadores se equivocaron en una cosa muy pequeña simplemente. En el primero y en el segundo. Es una derrota estrepitosa de las encuestas, ¿cómo se llama? Empresas que hacen encuestas. Quiero decir algo. Sí. Jorge es muy crítico, más crítico que yo en esta guaririta respecto de las encuestas.
Tanto así que vamos a invitar, de hecho hoy tenía que venir Mario Cañipa, pero está en el Alto, va a venir próximamente, estamos buscando a especialistas que nos expliquen. Ayer he visto en la red Unitel, que lanzó encuestas y fueron difundidas en todo el país, que también apeló a los expertos, a los que hicieron, para que expliquen esto, ¿no? No, lo que pasa es que, ¿por qué apela? ¿Por qué apela? Porque Red Unitel se gastó un platal, seguramente, consultando a empresas para que hicieran encuestas, sí, que todo el país siguió. Vos, yo, todas las personas todo el mundo estaba pendiente, seguimos sí, las encuestas de Red Unitel. Y resulta que se equivocaron nada más ni nada menos que en los dos que van al balotaje, primero y segundo. Entonces, ¿qué? Lo llaman y dice, señor, venga y explique, dé una explicación, porque nos hicieron quedar muy mal. ¿Y qué dijeron? Y esto lo vamos a poner sobre la mesa, que la gente, en un gran porcentaje, la gente que votó por la candidatura de Rodrigo Paz o el binomio Paz-Lara, tomó la decisión en esa última semana, y en esa última semana no se puede hacer encuestas, por lo tanto no quedó registrado eso. Pero a Jorge no le convence esto. No me convence. ¿Por qué? No me convence porque el ascenso, tanto de Tuto Quiroga, que subió 8 puntos, como de Rodrigo Paz, que subió 20 y pico de puntos, ¿qué quiere decir? Que todos los que no estaban decididos, los votos en blanco y todo lo demás, el último momento. Fueron al último momento y dijeron, Rodrigo Paz. Pero había una gran bolsa de indecisos. Sí, pero todos votaron al mismo. No sé, yo creo que hay que hablar con los expertos. No sé, sí, no me cierra. Yo creo que, la verdad, la pifiaron. Estaban frente al arco y la tiraron afuera. Bueno, en todo caso, ya estamos llegando a lo último. Creo que hay que también decir, insisto, cuántos votos nulos, cuántos votos blancos y cuál es el porcentaje de ausentes en esta votación. Creo que vale la pena. Eso lo vamos a saber una vez que el Tribunal Supremo Electoral dé la cifra final. Sí, y luego ver, obviamente, regionalmente dónde están los ganadores, ¿no? Porque cada región ha votado por un candidato, afuera también, en Argentina, en España, en Brasil, en Estados Unidos, hay población boliviana que ha depositado su voto. Habrá que ver cómo han votado. Ahora, ¿no? Supimos que hay 5 países que concentran la mayor cantidad de bolivianos en el exterior. Argentina es el primero, después está Chile, España, Brasil y Estados Unidos. Ahí, en esos 5 países, está la mayor cantidad de bolivianos en el exterior. Yo creo que hay que andar bien con todos los países del mundo. Pero cuando vos tenés, 2,5 millones de bolivianos viviendo en la Argentina, tenés que estar bien con la Argentina. Quiero terminar con un apunte antes de irnos a la pausa, porque enseguida vamos a contactar a Gabriela Montaño. Me gustaría conocer su análisis, pero quiero decir algo antes. Los análisis, encontramos un poco de todo. Nosotros no somos expertos, por supuesto, somos ciudadanos como usted, que le busca una interpretación, le busca una lógica. Hay analistas, que no sé si son analistas, que hacen circular en redes, sobre todo, unas hipótesis que de verdad son para matarse de risa. Yo he visto ayer en algunos grupos de WhatsApp algunas lecturas que dicen que distrajeron y llevaron de las narices a los antimasistas, como si fueran tontos los antimasistas, y que los llevaron de la nariz y los engañaron, porque mientras estaban distrayendo los evistas con el voto nulo, mientras los evistas distraían y Evo Morales distraía con el voto nulo y Andrónico con su campaña y Del Castillo con su pequeña batalla también, mientras eso ocurría, Evo Morales estaba pactando con Rodrigo Paz para llevarse toda esta votación y llevar al MAS acá para derrotar a la derecha. O sea que nos tuvieron con la población, con una sonajera en el voto nulo, pero Evo en verdad estaba, es decir, yo soy muy inocente. Una fábula. Me parece una fábula. Total. Me parece una fábula, pero está circulando.
está circulando este tipo de... Mira lo que es la realidad para un analista. Hablábamos de las encuestas recién, ¿no? No, las encuestas estuvieron bárbaras, estuvieron muy bien hechas. Lo que pasó, señor, usted dijo que el que salió primero era quinto y que el que salió segundo tampoco iba a salir segundo. Entonces, se equivocaron. A lo mejor hicieron bien las encuestas, pero salieron mal los resultados. Pero para ellos. Había una bolsa enorme. Esa es la realidad. Sí, pero no quiero ser la gran defensora de las empresas encuestadoras, pero quiero poner sobre la mesa de que había una gran bolsa de indecisos y que estamos viviendo una elección con mucha incertidumbre. No es una elección cualquiera. No, sin Evo Morales, sin Dunn. Ojo, otro pequeño apunte. Y acá lo confirmó el propio Jaime Dunn. Hay una cantidad, no sé cuál es el porcentaje porque no se ha medido al final, de personas que han sido seducidas por la propuesta de Jaime Dunn o de la estructura de Jaime Dunn, que quedó fuera y que ya no quisieron votar. Hay personas que sí querían votar por Jaime Dunn y que votaron nulo. Ojo, los estamos metiendo en la bolsa de los evistas, pero dentro de esa bolsa nula, de esa bolsa que ha votado nulo, hay, y lo dijo el propio Jaime Dunn, están los míos también. Sí. No sé en qué porcentaje. Una pequeña precisión. El voto nulo fue el 19.2. No le adjudiquemos tampoco el 19.2 a Evo Morales porque tradicionalmente, históricamente, hubo voto nulo y anduvo en el 3,2, el máximo fue 3,79 en una elección. Ojo, pero en una elección como esta, con una propaganda y hasta casas de campaña con el nulo, tampoco descarto que ese voto tradicional del nulo, también todo se mueve. Claro, gente, pero vamos a ponerle que de Evo Morales genuinamente sea el 16, ¿no? Está bien. Pero no sé. tampoco fue una cosa que diga, bueno, ganó el voto nulo. No, tampoco ganó. Pero pesó al punto que hoy está compitiendo con la votación de Samuel Doria Medina. No lo perdamos de vista en el análisis político. Y no nos perdamos. Para el conteo es otra cosa. Y no nos perdamos de decir que el diario La Nación, en la persona de un extraordinario periodista, Rubén Guillemí... Esto lo vamos a ver después. Sí, pero vamos a anunciarlo. Sí. Le hizo una nota en El Trópico, en la UCAeñe. Enseguida hablamos de eso. A Evo Morales. Muy buena nota. Enseguida, en unos minutos más, porque ahora vamos a contactarnos con Gabriela Montaño, que fue parte del MAS, parte del gobierno de Evo Morales, fue ministra, fue diputada, fue senadora, fue presidente del Senado. Gabriela Montaño salió junto a Evo Morales y Álvaro García Linera el 2019, en pleno derrocamiento de Evo Morales. Salieron, y me quedo con derrocamiento para no entrar en el debate acá también, y Gabriela Montaño es una pieza clave. Hoy alejada, no estuvo presente en la champaguerra y sigue mirando. Gabriela Montaño es investigadora, analiza y me gustaría saber qué piensa de los resultados. Se lo vamos a preguntar, está en Cochabamba, se lo vamos a preguntar después de esta pausa. Muy bien, ya estamos de retorno. Vania me dice, no te olvides de la llave. No me olvido de la llave. Vamos a esta rejilla porque le vamos a mandar vía correo a Gabriela su llave. Vamos a la llave de la guarida. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la ProCuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu ProCuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu ProCuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando yo me Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta
la guarida va a recibir hoy a nuestra invitada vía Zoom, ¿no, Jorge? Sí, me encanta el Zoom porque funciona muy bien y te permite interactuar con personas que estén en cualquier parte del mundo, ¿no? En este caso, en Cochabamba. Sirve, a mí me gusta más tener a la persona, pero bueno. En este caso nos salva el Zoom. Nos salva, no, y aparte Gabriela Montaño, si estaba en La Paz, estaba acá presente. ¿Verdad? Claro, porque es una amiga. La hemos entrevistado varias veces, ¿no? Varias veces en La Razón, acá en Aviala. Creo que en Aviala es la primera vez. Primera. La primera. Entonces hay que decir a Gabriela que hemos encontrado este rincón, Gabriela, este rincón que se llama La Guarida en Aviala, que nos sentimos en casa, que nos sentimos a gusto y que invitamos a amigos que piensan diferente, que sobre todo miran con esperanza este país. Esa es la idea, mirar sin odio, con esperanza y cruzar miradas. Creo que este es uno de los objetivos de La Guarida. Así que recibimos a Gabriela Montaño con cariño y le damos la llave. Gabriela, ¿todo bien? ¿Nos escuchas bien? Sí, les escucho perfectamente, Claudia. Gracias por la invitación. Un saludo también a Jorge. Agradecerles que me dejen entrar un momentito a esa guarida. Es primera vez que llego a La Guarida, pero no primera vez en Aviala. He estado muchas veces en Aviala y la considero también un paraguas grande en muchos momentos, una guarida grande donde nos hemos encontrado muchas veces. Gabriela, y te vamos a dar simbólicamente la llave de la guarida, que es nuestro símbolo justamente, que es un símbolo de hospitalidad, de amistad, de confianza. ¿Para qué? Para que cuando vengas entres directamente. Mirá qué llave. Gracias, les agradezco mucho. Es un símbolo precioso de ingreso. No todo el mundo entra a las guaridas. ¿Verdad? No todo el mundo entra a las guaridas y me siento halagada por ello. Y no se da la llave a todo el mundo. De lo que se va a perder, Gabriela, es de un mate delicioso con azúcar. Yo no sé si a Gabriela cuando vivió en Argentina le pegó esto del mate. Hoy te lo perdiste, Gabriela. Bueno, yo lo tomo sin azúcar y lo sigo tomando acá, inclusive sí me pegó. Pero bueno, no solamente fue mi estadía en Argentina hace algunos años, sino también una larga relación de pareja con un argentino que me pegó el mate hace tiempo. Excelente, siempre se cruza el amor así. Bueno, vamos a mostrar a Gabriela, que de repente ya tiene una idea global, pero vamos a mostrar el último cómputo que es ya casi completo para que tengamos todos en mente la imagen. Lo mostramos un par de segundos para que Gabriela nos interprete cómo lee esta elección todos, los ganadores, los perdedores, los contraperdedores, todos. Al 98.9 de los cómputos totales. Ahí está. Rodrigo Paz 32.16, Jorge Quiroga 26.63, Samuel Doria Medina 19.78, Andrónico 8.49, Manfred Reyes Villa 6.65, Eduardo del Castillo 3.18, Johnny Fernández 1.67 y Pavel Aracena 1.45. Así están las cosas, parece que no va a variar mucho. No quiero olvidarme del voto nulo porque no pesa legalmente, pero pesa en el panorama político, cercano al 20%, no ha llegado al 20%, y tampoco quiero olvidarme de los que votaron blanco y en algún momento nos dirán el porcentaje de ausentismo, que es una bolsa que algo dice. Y con esto, bueno, a ver, Gabriela, ¿cómo miras todo esto? En primer lugar, ha sido una elección sui generis en muchos sentidos. Hay entre 25 y 30% de la población que no encontró en la papeleta su opción electoral. Eso no hay que olvidarlo, porque esas personas son bolivianos y bolivianas que van a también vivir las decisiones que se tomen por parte del gobierno que salga como fruto de esta elección.
también vivirá las consecuencias de una asamblea legislativa plurinacional que hoy se conformará casi totalmente con opciones de derecha, de centro derecha o de ultraderecha o derecha, como quieran caracterizarla cada quien. Y creo que no va a estar en la Asamblea Legislativa Plurinacional todo el país representado. Va a haber una parte del país que no se va a sentir representada en la Asamblea, que no se va a sentir representada, por lo tanto, en las decisiones que se tomen. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Se han contabilizado ya más de 1.300.000 votos nulos. Normalmente esto representa más de un 20%, porque, Claudia, claro, para hacer el cálculo de los porcentajes que ustedes están poniendo en pantalla, primero se saca de la contabilidad los votos nulos y los votos blancos, y luego se redistribuye el porcentaje solamente entre votos válidos. Por lo tanto, no es comparable el porcentaje de votos nulos que ustedes van a ver en el informe del órgano electoral plurinacional con el porcentaje de los partidos políticos. El voto nulo está calculado sobre un 100% mucho mayor que el que está calculado el porcentaje del PDC, de Libre, de Unidad, etcétera, etcétera. Gabriela, te interrumpo. Esto quiere decir que si queremos comparar el voto nulo con el voto de Samuel Doria Medina, porque hablo de él, porque tenemos a Rodrigo Paz ganador, tenemos a Jorge Quiroga en segundo lugar, y en el tercer lugar está Samuel Doria Medina, más cercano a la cifra del voto nulo. Pero, y aquí te pongo la pregunta, para poder comparar el peso del voto samuelista y del voto nulo, que parece que es básicamente evista, habría que comparar números enteros, no porcentajes, cantidad de papeletas nulo y cantidad de papeletas que votaron por Samuel, para hacer una comparación de estas dos fuerzas, no en el plano de lo legal, porque obviamente los votos cuentan cuando son válidos, pero para tener dos cifras para el análisis político. ¿Estoy bien, Gabriela? Así es. O sea, si queremos comparar, comparemos números absolutos. La cantidad de votos en absoluto, no en porcentaje, tal cual se muestra en la página del órgano electoral plurinacional. Algo muy sencillo. Y veámoslo en números absolutos. PDC tiene un poco más de 1.600.000 votos. Libre tiene 1.378.000 votos. Y el voto nulo tiene 1.301.000 votos. Es decir, a nivel nacional. Y Unidad finalmente tiene 1.033.000. Es decir, el tercer lugar en cantidad de votos lo obtuvo en realidad la opción de nulo. Y me parece importante esto para poder analizar la política y por dónde se va a mover la política hacia adelante. Hay, por lo tanto, una parte de la población boliviana que no ha tenido a su candidato en la papeleta electoral, que era Evo Morales, y por lo tanto decide votar nulo, como una muestra de protesta contra el sistema. Podemos estar o no de acuerdo con esa opción del voto nulo, pero es legal, tiene un respaldo legal y tiene un respaldo constitucional, por lo tanto, esos ciudadanos actuaron dentro del marco democrático y además legal de nuestro país. Pero sí también hay que decir, Claudia, que todo aquel bolsón de votos que el 2020 optó por el MAS y optó por Luis Arce y David Choquehuanca, se ha dividido en varias opciones.
el bolsón más grande o el pedazo más grande de esa torta está en el voto nulo, pero hay una parte que también ha optado por opciones como Andrónico Rodríguez, como Eduardo del Castillo, y una otra parte que ha optado por Rodrigo Paz y Edman Lara. Esto es visible cuando uno va a revisar de manera mucho más detallada los bolsones de votos y los municipios, los departamentos, las provincias, donde el MAS, el 2020 e históricamente el MAS con Evo Morales, tenía votaciones altísimas. Uno puede ver que en la mayoría de los casos, en casi todos los departamentos, en esos municipios donde el MAS tenía porcentajes del 80, 90, más del 70% de votos, una parte se ha ido al voto nulo y otra parte se ha ido a PDC y otra parte se ha ido a Andrónico Rodríguez y la más chiquita, casi insignificante, se ha ido a parar a Eduardo del Castillo. Sí, Gabriela, perdóname que te interrumpa un segundo. Te actualizo el dato de los votos nulos. Vos tenés 1.301.000, pero el último cómputo del Tribunal Supremo dice 1.346.000, que eleva bastante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con ese 1.346.000, el voto nulo llega a 19,75. Ese 19,75 supera claramente el tercer puesto de Doria Medina con 19,78, porque este 19,78 ya heredó el reparto de los votos nulos y blancos. Así que efectivamente estamos frente al tercer puesto del voto nulo. Sí, Jorge, pero otra vez, cuando tú comparas en porcentaje ese 19%, no lo podrías comparar con el 19,78% de Doria Medina o de Unidad, porque estamos comparando cifras diferentes. La única manera de compararlo sería que nosotros calculemos el porcentaje que implica el total de votos nulos sobre votos válidos, para que esos porcentajes sean comparables. Y si haces ese ejercicio, nosotros lo hemos hecho, ese ejercicio en CELAC, te da más del 25%, muy cerca o, digamos, más comparable con Libre, el segundo lugar, más cercano a Libre, el segundo lugar, que a Unidad, el tercer lugar en términos de partidos políticos. Hay una diferencia de más de 300.000 votos entre Doria Medina y el voto nulo. Esto quiere decir, Gabriela, que la candidatura de Jorge Quiroga estaría como rodeada entre la sorpresiva votación del binomio Paz-Lara y pisándole los talones el voto nulo en este ejercicio político, que quede claro para nuestros amigos y amigas, no tiene que ver con el voto válido, no va a cambiar las elecciones para nada, pero nos sirve como un ejercicio para el análisis político. Y Doria Medina, pero además, ahí sí que es pero además, perdedor, Claudia, ¿no? Para pensar por dónde podría ir ese voto nulo en una segunda vuelta, ¿no? Finalmente, ¿qué van a decidir las organizaciones sociales en relación a la segunda vuelta? ¿Decidirán sostener ese voto nulo en la segunda vuelta también o decidirán dejar en libertad a la gente para tomar una decisión, ya que hay solo dos opciones? Esas son decisiones que se van a tomar en términos de los ampliados, las reuniones de las organizaciones sociales que respaldaron el voto nulo, que respaldan a Evo Morales. Y creo ahí, Claudia, que es importante también pensarlo en términos de gobernabilidad.
Porque la gobernabilidad, y lo hemos vivido durante 5 años, se construye en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación de reformas. Ahí es evidente que hay una aplastante mayoría, casi total, de opciones de derecha y de, digamos, algunos caracterizarán a Edman Lara y a Rodrigo Paz como una opción de centro-derecha, otros la caracterizarán como derecha simplemente. Unos caracterizarán a Tuto Quiroga como ultraderecha, otros lo caracterizarán como derecha, pero está claro que ninguno de las dos opciones son opciones de izquierda ni de centro-izquierda. O sea, eso para mí está absolutamente claro. ¿Cómo conceptualizas la forma política, ideológica también de Paz Lara? Lo puedes hacer por separado, Gabriela, porque creo que ya tenemos más definido el perfil de Jorge Quiroga. Lo conocemos hace muchos años, sabemos de dónde viene, a dónde va. Él plantea sus ideas con mucha claridad. Samuel Doria Medina con menos claridad, pero también ha planteado su propuesta hace ya varias elecciones. Esta candidatura tiene el componente Paz Pereira, pero que viene de Paz Zamora, ¿no? Y sabemos por dónde anduvo Paz Zamora entre la izquierda, su alianza con Banzer, sus pactos, cómo gobernó, y el propio Rodrigo Paz, que estuvo en Podemos, estuvo en Comunidad Ciudadana, pero también tiene otro tipo de acercamiento a la gente, su recorrido, y Lara, que yo honestamente no sé bien dónde clasificarlo, menos podría clasificar el combinado Paz-Lara. ¿Cómo defines este perfil, Gabriela, o crees que se va definiendo en el camino? Yo lo definiría como un binomio de derecha populista. Yo creo que Rodrigo Paz tiene características más de la socialdemocracia, digamos, en términos de su formación política, ideológica, de sus posiciones, y Edman Lara es un hombre de derecha populista. Para mí, ahí en ese rango los colocaría a ambos. Yo creo que además, como en todo, Claudia, en esta época de la historia, nada puede clasificarse o entra tan exactamente en todos los temas en una misma línea ideológica. Porque si analizamos en términos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, población LGBTI, Edman Lara y Rodrigo Paz no tienen casi diferencia con Tuto Quiroga y JP Velasco. Ambos binomios son muy conservadores en términos de derechos en ese campo, pero en otros temas sí tienen importantes diferencias, sobre todo de cómo se relacionan con los sectores populares, con una parte de los sectores populares que sí han apoyado a Rodrigo Paz y Edman Lara, y digo una parte porque debe ser aproximadamente un 20 o más del 20% de lo que tiene como voto Edman Lara y Rodrigo Paz, lo tienen desde los sectores populares que alguna vez, que el 2020, votaron por el MAS. Entonces, creo que ellos también son conscientes de eso y por eso se relacionan con esos sectores de la sociedad de una manera totalmente distinta a Tuto Quiroga y JP Velasco. Se relacionan planteándoles propuestas muy concretitas que afectan la vida de gremialistas, de transportistas, de trabajadores por cuenta propia,
de gente que tiene créditos con los bancos, prestatarios, pequeños prestatarios sobre todo, les hablan a esos sectores, a diferencia de Tuto Quiroga y JP Velasco, que no le hablan a esos sectores, que se contentan con hablar de la macroeconomía, de los grandes créditos con el Fondo Monetario Internacional, de la modernización del Estado, pero no le hablan de sus problemas concretos a estos sectores, que son sectores muy grandes en Bolivia. Gremialistas y transportistas probablemente sean los sectores más grandes que hay en el país. Gabriela, ¿la viste venir? A mí me sorprendió muchísimo el domingo el resultado y hoy lo conversábamos con Jorge, no sabemos bien si creer o no la explicación que dan quienes han dirigido las principales encuestas que han circulado en el país. Nos han dicho básicamente que la gran bolsa de indecisos ha tomado su final decisión en la última semana y como no se podía hacer encuestas en la última semana ni difundirlas, pues se ha registrado esta sorpresa en silencio hacia la candidatura de Paz y Lara. ¿Te sorprendió? ¿La viste venir? ¿Les crees a los encuestadores? Mira, yo dije desde el primer momento, en la primera ola de encuestas, la segunda y la tercera, seguir repitiendo lo mismo, el tener un bolsón de entre 30 y 34% de votos indecisos, nulos, blancos, etcétera, o secretos, te daba un final abierto, Claudia. No digo que yo veía venir que la mayor parte de ese bolsón haya apoyado a Rodrigo Paz y Edman Lara, pero había un voto oculto y eso estaba clarísimo. Ahora, evidentemente, eso no fue lo que empapeló los titulares de los medios de comunicación, porque hubo un direccionamiento de, sobre todo los medios de comunicación privados, las grandes cadenas, para mostrar que iban adelante dos candidatos, cuando en realidad la bolsa más grande la tenía el voto indeciso, blanco, nulo, etc. O sea, era el primer lugar en realidad el voto blanco, nulo, indeciso si sumabas todo. Entonces, claro, ese voto podía ir a cualquier lado. Ahora, estaba claro que era más difícil que vaya hacia Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, porque era un voto que se resistía a respaldar opciones tradicionalmente de derecha y neoliberales y que ya conocimos su gobierno. Ese bolsón de votos se resistía y por lo tanto para mí habían tres opciones: que apoyen a Andrónico Rodríguez, que refuercen el nulo y el nulo crezca, o que vayan a Rodrigo Paz y Edman Lara. ¿Y por qué creo que sí era una opción desde el primer momento que vayan a Rodrigo Paz y Edman Lara? Porque ellos vienen trabajando en esos sectores hace mucho tiempo, Claudia, Jorge. Y eso, quienes tenemos relaciones con las organizaciones sociales periurbanas, urbanas e inclusive rurales, ya escuchábamos más que el nombre de Rodrigo Paz, el nombre de Edman Lara. Inclusive antes de que se ratifique su candidatura como vicepresidente de Rodrigo Paz. Edman Lara había estado trabajando en los sectores populares desde hacía por lo menos 2 años y medio. Entonces, creo que si bien no podíamos tener certeza a dónde iban a migrar esos votos, sí podíamos olfatear que esos votos iban a cambiar los resultados que nos mostraban las encuestas de manera dramática. Gabriela, esto que acabas de decir se relaciona un poco con lo que hemos hablado con varios analistas, ¿no? Sobre la importancia de Edman Lara en este triunfo de Rodrigo Paz. Entonces, El factor Lara.
El factor Lara, claro. Algunos dicen fue el 40%, otros dicen no, 60 fue Lara, 40 fue Rodrigo Paz. Y hubo quienes dijeron 70 y 80. Está en las redes sociales y en todos lados. ¿Por qué? Porque justamente lo que vos decís, dicen que, no sé si la fórmula o Lara solo, fueron a 200 localidades de todo el país, estrecharon manos, vieron a la gente, conversaron con ellos, y eso fue muy, muy, muy importante. ¿Qué porcentaje le adjudicás al factor Lara? Bueno, a mí no me gusta hacer ese tipo de ejercicios tan a mano suelta y tan libre, porque no tendría base sólida, digamos, científica para poder respaldar una cifra de ese tipo. Pero lo que sí les puedo decir es que quienes nos vinculamos a los sectores populares habíamos escuchado nombrar a Edman Lara con anterioridad. Y creo que tiene que ver también con su voto, tiene que ver también con aquello que tanto esperaba tener la derecha de alguna manera, que era una cara totalmente nueva, una especie de outsider, realmente un outsider en política, es aquel que no tenía un vínculo previo. No es el caso de Rodrigo Paz. El verdadero outsider, digamos, de esta elección termina siendo Lara, ¿no? Pero también creo que rápidamente, a partir del domingo, en tan solo 3 días, ya hemos visto a un Edman Lara diferente de lo que veíamos previo al proceso electoral de primera vuelta. Se va empoderando Edman Lara del resultado y nos va mostrando unas facetas, unas caras que no habíamos visto antes. Y ojo que yo soy una persona que he hecho seguimiento a las entrevistas de todos los candidatos y de todos los binomios presidenciales y de todos los candidatos a la vicepresidencia. Por lo tanto, conozco sus propuestas. Por supuesto, hay cosas que a mí me preocupan muchísimo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede con aquella propuesta de Rodrigo Paz y Edman Lara que dice que va a distribuir los recursos entre el nivel central del Estado y las regiones 50-50 y que les va a dejar en manos de las regiones la educación y la salud? A mí me preocupa mucho eso, porque eso puede significar en primer lugar, desfinanciamiento del Sistema Único de Salud, por ejemplo, y puede significar que tengamos enormes diferencias y heterogeneidad en lo que el sistema público es capaz de proporcionarle a un ciudadano en Pando de lo que es capaz de proporcionarle en La Paz o en Santa Cruz. Y eso a mí me genera muchísimas dudas. Pero por supuesto también me genera muchísimas dudas y muchísima preocupación y desesperación a rato que Tuto Quiroga plantea casi privatizar los sistemas públicos de salud. Entonces, estamos un poco entre la espada y la pared, sobre todo aquellos que defendemos de manera fuerte y firme la educación pública, la salud pública como derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianos. Gabriela, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Quiero pedirte un poco más de tu tiempo para tratar un par de hilos más en el análisis ya post-electoral. Te dejo una pregunta para irnos a la pausa. El factor clase en este binomio Rodrigo Paz y Edman Lara. Rodrigo Paz es un niñito bien, Gabriela, viene de la familia Paz Zamora, es Rodrigo Pereira, ha nacido en España, bien criado, con buena educación, viene de una familia que sabe lo que es poder. El apellido Paz en Bolivia sabe lo que es el poder y tiene una serie de elementos que
le hacen un candidato de clase, le va a caer mucho mejor a una élite boliviana, a unos medios de comunicación y algunos influencers también, que dicen con Rodrigo, sí, pero ojo con Lara. Lara no tiene esa misma composición, policía, viene de abajo, guaso, ¿no? En el sentido que describimos en el mundo popular, habla con ajos y cebollas, no se mide, se dispara, parece que ahora le están recomendando controlarlo un poco más, tiene otros orígenes, tiene otra clase. ¿Cómo se va a combinar esto? Lo dejo sobre la mesa, Gabriela, y te pido una pequeña pausa para cumplir con nuestros amigos. Ya volvemos. Estamos en la guarida con esta alfombra musical de Radio Cutipa, que agradecemos con mucha amistad. Agradecemos con amistad también el tiempo de Gabriela Montaño desde Cochabamba, haciendo un análisis que definitivamente hay que tomar en cuenta en este tiempo postelectoral. Le decía a Gabriela antes de la pausa, este contraste, esta frontera entre Rodrigo Paz y el capitán Lara. Me parece, Gabriela, si me permites la evocación a Disney, La Dama y el Vagabundo, ¿no? Ya sabrás quién es quién. Bueno, no es nuevo en nuestro país, ¿no? Siempre que algo huele a popular, la derecha se pone nerviosa, la ultraderecha con mayor razón. Sin embargo, creo que hay que tratar de analizar tanto el discurso como la propuesta, el discurso de ambos, de Rodrigo Paz y de Edman Lara, para quienes, sobre todo estos dos personajes, estuvieron invisibilizados, Claudia. Le toca ahora a una gran cantidad de medios de comunicación privados, de población inclusive, que nunca los habían visto siquiera, que nunca los habían escuchado en sus posiciones políticas. ¿Qué opina Edman Lara sobre la ley 348? ¿Qué opina Rodrigo Paz sobre la ley 348 o sobre el medio ambiente? Bueno, les toca ahora revisar y hacer una revisión hacia atrás para poder conocer mejor a los personajes. Sin embargo, hay otra gran parte de la población que sí los ha seguido, que sí los ha escuchado, que sí sabe claramente qué opinan sobre algunos temas, que han escuchado las propuestas vinculadas, por ejemplo, a una negociación con la banca para reprogramación de deudas que le puede afectar a la vida de miles de pequeños prestatarios en el país. O les han escuchado plantear una posición de un salario universal para las mujeres que se dedican al cuidado de sus niños menores. Entonces, eso que no estuvo en los titulares de los medios de comunicación, recién empezará a ponerse seguramente en estos 2 meses, que si bien es una campaña, hasta diría yo, más larga que la campaña de primera vuelta, porque la campaña de primera vuelta se acortó mucho por decisiones judiciales que eliminaban a un partido, que sacaban a otro partido, por inhabilitaciones de un montón de candidaturas. O sea, es primera vez que nos enfrentamos a unas elecciones en primera vuelta en las que casi 2/3 de los candidatos y candidatas que aparecían en las listas de los partidos políticos fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral y tuvieron que ser reemplazados. ¿Cuánto tiempo tuvo la gente para conocer a esos nuevos candidatos y candidatas a diputados, diputadas, senadores, etcétera? Muy corto, fue un plazo muy corto. Yo creo que este plazo de 2 meses va a ser mucho más largo en términos efectivos que lo que fue la campaña electoral de primera vuelta. Le quiero preguntar a Gabriela. Gabriela, ¿qué crítica le haces a la izquierda que después de 20 años se va con un porcentaje, se va dividida con un porcentaje de votos ínfimo, sin presencia, que no va a tener presencia prácticamente ninguna en el Congreso, y
y además dejando un país que está en graves dificultades económicas, ¿no? ¿Cuál es tu crítica? Muchas, porque pertenezco a esa izquierda y tengo muchas autocríticas que hacernos. Lo que me parece, lo quiero decir, antes de pasar a mis autocríticas, quiero decir algo, Jorge, y es que algo que me parece intolerable en la vida es la voz que habla desde la superioridad sin embarrarse. A mí me molestan más aquellas lecturas que se hacen de la izquierda boliviana, desde la izquierda fuera de Bolivia y desde la izquierda dentro de Bolivia, que tratan de ponerse en un marco de superioridad infalible, impoluto, sin haberse embarrado. Lo tengo que decir porque en estos días he escuchado análisis de compañeros y compañeras que yo respeto o respetaba, y que me dan esa impresión de superioridad impoluta que rechazo y que creo que no ayudan en nada. Y en relación a la autocrítica, creo que estamos atravesando un duelo, y como todo duelo es doloroso, pero vinculado a la traición. Yo creo que se traicionó este proceso. Luis Arce y David Choquehuanca definitivamente lo hicieron, y no tiene que ver solamente con su voluntad de haber pretendido hacerse reelegir a toda costa, sino fundamentalmente hay otros factores que son más duros y preocupantes. En primer lugar, la persecución sistemática al liderazgo campesino, indígena, popular, no solamente en la figura de Evo Morales, sino fundamentalmente en la figura de esas más de 300 personas que fueron detenidas en todo este tiempo y que le hacen un colchón espectacular a la derecha porque ha normalizado y ha naturalizado la judicialización de la política en contra de la dirigencia sindical política de izquierda. Ha habido un pésimo manejo de lo económico, porque se intentó borrar de un plumazo todo lo hecho en todos los años de gobierno de Evo Morales, y claro, no solamente cometieron errores, sino que hubieron hechos de corrupción deleznable. Y en términos de aquel sector de la izquierda que estaba por fuera del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, aquel sector de la izquierda que estuvo protestando en las calles con las organizaciones sociales, pero que también estuvo militando desde otros espacios, creo que se dio demasiado espacio a el análisis leguleyesco y no se tomaron decisiones políticas a tiempo. No sé si estuviéramos con los mismos resultados si se hubieran tomado decisiones políticas, se hubiera aceptado que la instrumentalización de la justicia por parte del gobierno de Luis Arce iba a terminar en quitarle la sigla a las organizaciones sociales y a Evo Morales, proscribir la candidatura de Evo Morales, etc. Eso se veía venir con mucha antelación, Jorge. Por lo tanto, había posibilidades de construir una herramienta, un instrumento político, una herramienta democrática que te permita participar en elecciones. Y creo que el tensionamiento final entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez podía haberse evitado cientos de veces y no se lo hizo. Yo creo que también me hago autocrítica en lo personal,
porque creo que habemos voces que teníamos la posibilidad de haber gritado más fuerte y no lo hicimos. Y a veces el intentar sostener la unidad sin debatir lo suficiente el contenido de ese frasco de unidad puede ser también un error. Y creo que, bueno, te he enumerado muchos, podría quedarme media hora seguramente enumerando otros, pero son los centrales que veo. Lo que sí creo es que, y les hablaba hace rato de gobernabilidad, no concluí esa idea y ahora sí quisiera terminar de abordarla. Yo creo que la gobernabilidad no se va a dar solo en la Asamblea y lastimosamente ese 25-30% de la población conoce las calles como herramienta de lucha también y por lo tanto estará ahí la gobernabilidad en las calles como un factor que debe tratarse por cualquier gobierno, sea quien sea, un gobierno de Tuto Quiroga o un gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara. Gabriela, ahora sí, la última para mirar al otro lado. El otro binomio que pasa a la segunda vuelta es Jorge Quiroga y J.P. Velasco. J.P. Velasco, que es el personaje nuevo, no se lo tenía registrado en la política, se tropezó más de una vez, no fue precisamente el más desenvuelto en los debates. Parece que acá el factor que logra este éxito, que es ganador, es Jorge Quiroga. ¿Te animas una pequeña evaluación del triunfo de Jorge Quiroga respecto de Samuel Doria Medina, pero también en este doble función que tiene candidato a presidente y vicepresidente, para terminar? Bueno, es que yo creo que Tuto Quiroga jugó más a la polarización política en toda su campaña. Samuel intentó buscar el voto, no voy a decir de centro, sino el voto que antes votaba por el MAS, ese voto que terminó en manos de Rodrigo Paz y Edman Lara, pero Samuel no fue efectivo en hablarle a esa población. Siguió hablando desde la lógica macroeconómica, empresarial, y no logró conectar con ese otro sector de la población. Tuto Quiroga tiene un techo mucho más bajo que Rodrigo Paz y Edman Lara, pero va a hacer todo lo posible, y ya lo ha empezado a hacer, por generar una guerra sucia en contra de Rodrigo Paz y Edman Lara, vinculándolos con Evo Morales, con el MAS, etc., sin darse cuenta que él mismo se coloca el techo cada vez más bajo con eso, ¿no? Pero sí hay que caracterizar a Tuto Quiroga como parte de una ultraderecha brutal. Tuto Quiroga es parte de esa ultraderecha bolsonarista, trampista, mileísta, y que está dispuesto además a que la salida de la crisis económica la paguen los de abajo. Y lo dice claramente, a él no le importa tener una deuda de 12.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, a él no le importa que los condicionamientos para adquirir esa deuda de 12.000 millones con el Fondo Monetario Internacional sea quitarle conquistas sociales al pueblo boliviano y a los más pobres del pueblo boliviano, por supuesto. A él no le importa que todas esas miles de personas que durante el gobierno de Evo Morales salieron de la pobreza y de la extrema pobreza vuelvan a caer en ella. A él no le importa, a él le importa simplemente poder seguir yéndose a reunir con sus amigos de ultraderecha en el mundo y mostrarles el éxito macroeconómico
que puede conseguir, aunque eso sea tumbándole toda la economía popular al pueblo boliviano y destruyendo los bolsillos de las familias bolivianas. Gracias, Gabriela. No nos queda mucho tiempo, pero seguimos en el análisis. Podemos plantear otras mesas y cuando estés en La Paz, pues una llamadita para que te invitemos a esta guarida acá, con mate, con agüita, té, todo. Gracias, Gabriela, por estos minutos. Bueno, espero Claudia, que la figura de guarida en el programa no se convierta en el futuro en la posibilidad de buscar guarida de mucha gente por persecución política. Realmente lo espero. Espero que no volvamos a ese terrible año de post-golpe de Estado, como sucedió con Yanine Áñez, donde muchos cientos de compañeros y compañeras fueron perseguidos y a los cuales se les destruyó las vidas. De verdad espero que ninguno de los gobiernos posibles que se vayan a conformar en la segunda vuelta usen la violencia estatal contra los sectores populares. De verdad espero eso, aunque no tengo muchas expectativas positivas alrededor. Un abrazo grande, gracias por dejarme entrar a esa guarida y estaremos cuando ustedes lo quieran. Gracias, Gabriela. Un abrazo, igual un abrazo. Bueno, nos vamos, pero no me voy. Tengo que vender mi casita. Ya vendimos. Yo no quiero vender, yo lo que quiero es comprar. De verdad, quisiera comprar. Bueno, yo te vendo, yo ya vendí varias casas. ¿Sí? Pero con rebaja. No, tú tienes contacto con Denise, tiene muñeca con Denise. Usted se puede contactar si quiere una casa ARPA con Denise. Le voy a mostrar el teléfono. Hoy hacemos al revés. Antes de mostrar la casa, le voy a mostrar el teléfono. Ahí está. Son las casitas ARPA, son casas prefabricadas, pueden ser guaridas también, hablando de guarida. Son lindas guaridas prefabricadas. El teléfono es 698-30-847, 698-30-847, o escribe a Denise a arpa.bolivia@gmail.com y le pregunta de qué tamaño, cuánto cuesta, si resiste el viento, si se montan rápido. Ahora sí le muestro mi casita ARPA, le voy a mostrar a Vania. Esta es la casita ARPA que usted puede tener en horas. Y le voy a quitar el techo. Esto no puede hacer, por favor, cuando ya le pongan su casa. Pero yo le muestro cómo puede ser una casa ARPA. Preciosa. Por dentro. Muy bonita. Esta tiene ¿Cómo puede 3 ser? habitaciones. Preciosa. Preciosa. ¿Por qué? Porque uno la arma como un rompecabezas. Y lo más lindo es que se hace volando. Se la instala así como está viendo usted en las imágenes. Qué maravilla, ¿no? Es una maravilla porque además a mí lo que me encanta de esto es los materiales. Los materiales son materiales nuevos, ¿viste? Que se va innovando permanentemente en todos los campos de la vida y sobre todo en la construcción. Entonces son unos materiales modernísimos, lindos y súper resistentes que te permiten que esta casa sea montada en 8 horas. En 8 horas. Pero además, vos fíjate, estos travesaños de las esquinas, estos vértices, son de acero galvanizado y la hacen prácticamente irresistible. Resisten hasta 200 vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Lo que no resiste es el tiempo. Yo quiero tener una casa de estas. Sí, yo también. No solamente venderlas. Yo quiero, y le pondría mi guarida. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando yo de Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Primer plato, Radio Cutipa.
Buenos Aires, centro de la paz, a Chachicala.